2022 damos inicio a una nueva sesión de Puro Cuento. Laura, tienes toda la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la lectura del cuento de Virginia Woolf, Jardines de Kew. No sabemos bien si se dice Kew, así que si alguien me corrige, bienvenida a la corrección. Del cantero ovalado se elevaban alrededor de 100 tallos que más o menos hacia la mitad se abrían en hojas con forma de corazón o de lengua y desplegaban en la punta pétalos rojos, azules o amarillos con manchas de colores. Y de la oscuridad roja, azul o amarilla del centro sobresalía un tallo grueso, recto, rugoso, cubierto de polvo dorado y con terminación compacta. Los pétalos eran lo suficientemente grandes como para agitarse con la brisa de verano y, al moverse, las luces rojas, azules y amarillas se entremezclaban, manchando un pequeño diámetro de tierra marrón del cantero de un color de lo más intrincado. La luz caía o bien sobre la superficie suave y gris de una piedra o bien sobre el caparazón de un caracol, con sus venas circulares color marrón, o sobre una gota de lluvia, ensanchando con tal intensidad las delgadas paredes de agua de rojo, azul y amarillo que parecía que iba a explotar y desaparecer. Sin embargo, la gota recuperó en un segundo su tono gris plata habitual y la luz se posó luego sobre la superficie de una hoja, revelando las nervaduras de la superficie, y otra vez se movió y se posó sobre los vastos espacios verdes bajo el montículo de hojas con forma de corazón o de lengua. Después, la brisa sopló con más intensidad y el color se expandió en el aire, hacia los ojos de los hombres y las mujeres que caminaban por Kew Gardens en julio. Las figuras de estos hombres y mujeres caminaban lentamente detrás del cantero con un curioso movimiento irregular, no muy diferente del de las mariposas blancas y azules que atravesaban el césped volando en zigzag de cantero en cantero. El hombre caminaba despreocupado, apenas unos centímetros delante de la mujer, mientras que ella iba a paso decidido, volviéndose solo de vez en cuando para vigilar que los niños no se hayan alejado demasiado. Él mantenía la distancia deliberadamente, aunque tal vez de modo inconsciente, pues deseaba seguir abstraído de sus pensamientos. Hacía 15 años vine aquí con Lily, pensó. Nos sentamos por allí junto al lago y durante toda esa tarde calurosa le supliqué que se casara conmigo. La libélula nos sobrevolaba. Con qué claridad veo la libélula y el zapato de Lily, con la vella de plata cuadrada en la punta. Mientras yo hablaba, miraba su zapato. Y si ella movía el pie con impaciencia, yo sabía, sin levantar la vista, lo que iba a decir. Todo su ser parecía estar en el zapato, y todo mi amor, mi deseo, en la libélula. Por alguna razón pensaba que si se posaba allí, en esa hoja ancha con la flor roja en el medio, pensaba que si la libélula se posaba en esa hoja, ella diría que sí de inmediato. Pero la libélula volaba y volaba, nunca se detuvo en ninguna parte. Desde luego que no, afortunadamente, pues de lo contrario no estaré aquí paseando con Eleonor y los niños. Dime, Eleonor, ¿piensas a menudo en el pasado? ¿Por qué lo preguntas, Simón? Porque he estado pensando en el pasado. He estado pensando en Lily, la mujer con la que pude haberme casado. ¿Por qué estás callada? ¿Te molesta que piense en el pasado? ¿Por qué lo haría, Simón? ¿Acaso no todos pensamos en el pasado cuando estamos en un jardín con hombres y mujeres recostados bajo los árboles? ¿No son ellos, acaso, nuestro pasado? Todo lo que queda de él, esos hombres y mujeres, esos fantasmas recostados bajo los árboles, nuestra felicidad, nuestra realidad. En lo que a mí respecta, una villa de plata cuadrada y una libélula. En lo que a mí respecta, un beso. Imagina 6 niñas sentadas frente a sus caballetes hace 20 años, a la orilla del lago, pintando los nenúfares, los primeros nenúfares rojos que vi en mi vida. Y de repente un beso, justo detrás del cuello. Y la mano temblorosa durante el resto de la tarde que me impedía pintar. Me quité el reloj y fijé la hora en la que me permitiría volver a pensar en el beso durante tan solo 5 minutos. Qué beso tan preciado, el de una mujer de cabello gris y verruga en la nariz, la madre de todos los besos de mi vida. Vamos, Caroline, vamos, Hubert.
Pasaron el cantero caminando los cuatro juntos ahora y pronto se fueron encogiendo entre los árboles hasta verse casi transparentes, mientras la luz del sol y la sombra flotaban a sus espaldas, formando grandes y temblorosas manchas irregulares. En el cantero alado, el caracol, con el caparazón teñido de rojo, azul y amarillo, durante aproximadamente 2 minutos, parecía moverse ahora muy lentamente dentro de su concha. Ay, me perdí. Se empezó a arrastrar sobre los grumos de tierra floja que se desintegraban a medida que les pasaba por encima. Parecía perseguir un objetivo específico y en ello se diferenciaba del curioso insecto verde y anguloso que intentaba adelantársele. Esperó unos segundos, la antena le temblaba como si vacilara, hasta que de un salto rápido y curioso salió disparado hacia el lado contrario, barrancos marrones en cuyos huecos se formaban lagos verdes y profundos. Árboles chatos con hojas como briznas de hierba se agitaban de la raíz a la punta. Cantos rodados grises, superficies rugosas de textura delgada y quebradiza. Todo esto veía el caracol que iba de tallo en tallo en dirección a su objetivo. Antes de que pudiera decidir si esquivaría la hoja muerta en forma de arco o la treparía, pasaron junto al cantero los pies de otros seres humanos. Esta vez eran dos hombres. El más joven tenía una expresión de tranquilidad, quizás algo artificial. Levantaba la vista y miraba al frente mientras su compañero hablaba, y al hacer silencio, éste la fijaba otra vez en el suelo, separando los labios tras largas pausas y por momentos sin abrirlos en absoluto. El mayor caminaba de forma curiosamente inestable, balanceando los brazos y sacudiendo la cabeza como si fuera un caballo de tiro, impaciente, cansado de esperar en la puerta de una casa. Pero en aquel hombre estos gestos eran indecisos y sin objeto. Hablaba casi incesantemente, sonreía y seguía hablando, como si esa sonrisa hubiera servido de respuesta. Hablaba de espíritus, los espíritus de los muertos que, según él, incluso en ese momento, le contaban acerca de sus extrañas experiencias en el cielo. Los antiguos llamaban al cielo Tesalia, William, y ahora con esta guerra lo espiritual anda como el trueno entre las colinas. Hizo una pausa como si escuchara algo. Sonrió, sacudió la cabeza y continuó. Tienes una pequeña batería eléctrica y un pedazo de goma para aislar cable. Aislar se dice. Bueno, ahorremos los detalles. ¿De qué sirve entrar en cuestiones que nadie entendería? En fin, la maquinita se coloca en una posición conveniente en la cabecera de la cama. Diremos en un limpio estante caoba. En un limpio estante de caoba. Una vez que los obreros hayan hecho todos los preparativos de acuerdo a mis indicaciones, las viudas acercarán la oreja y convocarán a los espíritus con la señal acordada. Mujeres, viudas, mujeres de negro. En este momento pareció ver el vestido de una mujer a lo lejos que a la sombra parecía de un negro violáceo. Se quitó el sombrero, llevó su mano al corazón y se apuró a alcanzarla, murmurando y gesticulando febrilmente. Pero William lo sujetó de la manga y tocó una flor con la punta de su bastón para desviar la atención del anciano. Después de contemplarla unos segundos, el anciano, algo confundido, inclinó el oído hacia la flor y pareció responder a una voz que surgía desde allí, pues comenzó a hablar sobre los bosques de Uruguay que había visitado hacía tantos años, acompañado por la joven más bella de Europa. Podía escuchárselo murmurar sobre los bosques de Uruguay, cubiertos de pétalos de rosas tropicales, ruiseñores, playas, sirenas y mujeres ahogadas en el mar, y se dejaba conducir por William, sobre cuyo rostro una expresión de estoica paciencia se iba dibujando lenta y profundamente. Detrás del anciano, lo suficientemente cerca como para que le llamara la atención sus gestos, venían dos mujeres entradas en edad, de clase media baja, una regordeta a paso lento, la otra ágil y de mejillas sonrojadas. Como la mayoría de las personas de su posición, se sorprendían abiertamente con cualquier signo de excentricidad que señalara algún tipo de desorden mental, sobre todo en los mejor posicionados. Pero estaban muy lejos de poder asegurar si estos gestos eran meramente excéntricos o de veras se trataba de un desequilibrado.
Después de observar al anciano un rato en silencio, mirándose con malicia, siguieron caminando enérgicamente, retomando su complicado diálogo. Nel Bert los ses fil pa, dice él, digo yo, dice ella, digo yo, digo yo, digo yo. Mi Bert sis Bill, el abuelo, el anciano, azúcar, azúcar, harina, arenque ahumado, verduras, azúcar, azúcar, azúcar. La mujer regordeta miró con expresión de curiosidad entre la catarata de palabras. Las flores crecían firmes, rectas en la tierra. Las miró como alguien que despierta de un profundo sueño y ve un candelero de metal reflejar la luz de modo extraño y cierra los ojos otra vez y al abrirlos por segunda vez y ver, ahora sí, habiendo despertado completamente, el candelero todavía allí, lo observa con toda su atención. Así, la pesada mujer se paralizó frente al cantero de forma ovalada, dejando incluso de aparentar estar escuchando lo que la otra mujer decía. Allí se detuvo, dejando que las palabras le cayeran encima, balanceando suavemente en la parte superior de su cuerpo, hacia adelante y hacia atrás, y mirando las flores. Después sugirió ir a sentarse a tomar el té. El caracol consideraba ahora todas las formas posibles de llegar a su objetivo sin bordear la hoja seca ni treparla. Dejando de lado el esfuerzo necesario para hacer esto último, dudaba de si la delgada textura que vibraba con ese alarmante crujido, incluso al rozarla con la punta de sus antenas, soportaría su peso. Esto hizo que finalmente decidiera por arrastrarse por abajo, pues en un punto la hoja se curvaba lo suficiente como para darle lugar. Había metido ya la cabeza y observaba el techo marrón. Comenzaba a acostumbrarse a la fresca luz allí abajo cuando dos personas pasaron. Esta vez eran los dos jóvenes, un varón y una mujer, ambos en los primeros años de la juventud o incluso en la etapa previa a estos años. La etapa previa a que los suaves pliegues rosas de la flor desplieguen su capullo pegajoso, cuando las alas de la mariposa, aunque ya desarrolladas por completo, yacen inmóviles al sol. Por suerte no es viernes, observó él. ¿Por qué lo dices? ¿Crees en la suerte? Debes pagar 6 peniques los viernes. ¿Qué son 6 peniques de todos modos? ¿Acaso esto no lo vale? ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres con esto? Oh, a lo que sea, quiero decir, tú sabes a lo que me refiero. Largas pausas le seguían a cada comentario que soltaban con su voz monótona. Se detuvieron en el borde del cantero y presionaron la punta de la sombrilla de ella hasta enterrarla en la tierra blanda. Esta acción, y que él apoyara su mano sobre la de ella, expresaba sus sentimientos de un modo extraño. Como esas palabras cortas e insignificantes también expresaban algo, palabras con alas cortas para cargar tanto significado, insuficientes para llevarlos demasiado lejos, y así se posaban con incomodidad sobre los objetos corrientes que la rodeaban, y eran, para su tacto inmaduro, tan macizas. Pero, quién sabe, piensan mientras presionan la sombrilla, qué precipicios se hallan ocultos en ellas, o qué laderas de hielo no brillan en el sol del otro lado. ¿Quién sabe? ¿Quién ha visto eso antes? Incluso cuando ella preguntaba qué clase de té servían en Kew Gardens, él sentía que algo se avecinaba detrás de esas palabras de la muchacha y se mantuvo firme y decidido detrás de ellas. Y la neblina se dispersó lentamente y descubrió, oh Dios, ¿qué eran esas formas? Pequeñas mesas blancas y meseras que la miraban primero a ella y después a él. Y después habría una cuenta que él pagaría con 2 verdaderos chelines. Y era real, todo era real, pensó él tocando la moneda en su bolsillo, real para todos, excepto para ellos dos. Incluso para él comenzaba a parecer real. Y después, pero era tan emocionante seguir pensando, desenterró la sombrilla de un sacudón, impaciente por encontrar el lugar donde se tomaba el té junto a otras personas como las otras personas. ¿Dónde se toma el té? Preguntó ella con un dejo de emoción en su voz de lo más extraño, observando a su alrededor y dejándose conducir por el camino de césped, arrastrando la sombrilla, volteándose de un lado a otro, olvidándose del té, deseando ir para allí y para allá, recordando las orquídeas, las aves del paraíso entre las flores salvajes, una pagoda china y un pájaro de copete color carmesí. Pero siguió caminando.
Así, una pareja detrás de la otra, a un ritmo bastante similar, a paso irregular e indeciso, pasaban el cantero y terminaban envueltos en un halo de vapor verde azulado en el que, al principio, los cuerpos mantenían la sustancia y algo de color, pero luego se disolvían en la atmósfera verde azulada. ¿Qué calor hacía? Tanto que hasta el zorzal decidía saltar como un pájaro a cuerda hacia la sombra de las flores con largas pausas entre un movimiento y el siguiente. En lugar de deambular sin sentido, las mariposas blancas danzaban una sobre la otra, dibujando con sus blancas escamas superpuestas la forma de una columna de mármol rota sobre las flores más altas. El techo de cristal del invernadero brillaba como si un mercado repleto de relucientes sombrillas verdes se hubiera abierto bajo el sol. Y entre el zumbido del avión, la voz del cielo de verano descubría su alma abrumadora, amarillo y negro, rosa y blanco como la nieve. Formas de todos estos colores, hombres, mujeres y niños, se distinguían por un instante en el horizonte y después, viendo tanto espacio amarillo sobre el césped, titubeaban y buscaban la sombra bajo los árboles, disolviéndose como gotas de agua en la atmósfera amarilla y verde, manchándola apenas con rojo y azul. Parecía como si todos los cuerpos sólidos se hubieran hundido en el calor y yacieran amontonados sobre la tierra, pero sus voces salían flotando como llamas saliendo de los gruesos cuerpos de seda de las velas. Voces, sí, voces. Voces sin palabras, rompiendo el silencio de repente con expresiones de pura satisfacción, de deseo apasionado o en las voces de los niños, de inocente sorpresa, rompiendo el silencio, pero no había silencio. Todo el tiempo se escuchaba el motor de los autobuses poniéndose en marcha o cambiando la velocidad. La ciudad murmuraba como un nido gigante de cajas chinas, todas de hierro forjado, girando incesantemente unas dentro de las otras. Y en la cima las voces gritaban, y los pétalos de millones de flores esparcían sus colores en el aire. Fin. Bueno, compañeros, comentarios. ¿Por dónde empezamos? Ay, no, yo me perdí un pedacito y me salí de contexto. No, no puedo decir nada, me toca volverlo a leer ahorita. Este cuento lo publicaron por primera vez en 1919. Estábamos ahorita comentando con Mauricio. Es el Jardín Botánico de Londres. Relata, describe con muchísimo detalle eh, partes del Jardín Botánico de Londres. En la investigación que hice, dice que fue publicado con ilustraciones de la hermana de la autora. Pues es un relato ambientado en el Jardín Botánico de Londres. Es un sitio en este momento muy turístico. Y bueno, Mauricio tiene mucha más información. Dale, Mauricio. Estás en silencio. Ya. ¿Ya? Buenas noches. Bueno, a mí este cuento me pareció un texto ágil, pero de todas formas es un texto completamente descriptivo, ¿no? Es bastante armónico y permite una lectura ágil, ¿no? Algo que en lo que coincidimos con Laura es que el paso de las personas en la historia es prácticamente intrascendente, ¿no? Los personajes del cuento son todas las vivencias que se dan en el jardín. Toda la, como describe ahí el caracol. Yo le decía a Laura que esa es, pues yo no sé, viendo esto fue que me ocurrió. Porque yo he notado que en muchas de las obras de la entreguerra, o sea, entre 1918 y 1939, hay muchos espacios que se llevan a cabo en viveros y en jardines, en esto. Entonces yo me ponía a pensar, esos son espacios en los que se reúne tanta naturaleza que le permite al autor huir del dolor de la guerra, obviamente, porque
no solo el daño que dejó en Europa la Primera Guerra Mundial no solo fue la cantidad de muertos, porque eso fue una carnicería bárbara, sino la destrucción y miseria que vino después. ¿Ya? O sea, la primera posguerra es un periodo lleno de dolor para casi todos los países que tomaron parte en el conflicto. Entonces, esta escenificación de muchos pasajes de las obras, libros y películas en jardines, en viveros, me parece a mí que se dan porque ese es un espacio donde se reúne mucha naturaleza que permite manejar ese dolor, pero al mismo tiempo está al lado de la realidad porque no necesita sino desviar la mirada y mirar por la ventana y darse cuenta de la realidad que se está viviendo. Entonces, creo yo que mucho tiene que ver, eso influye mucho en este cuento. Sin embargo, aunque los personajes son intrascendentes para la historia, no dejan de mostrar algo muy claro y es la confrontación entre el pasado y el presente, ¿no? Y creo yo que es así porque esta señora, Virginia Woolf, sufría de desequilibrio bipolar. Sí, así es. Entonces, pues uno supone que, o yo supongo que una persona que padece esa dolencia, pues es una persona bastante emocional, ¿no? Está montada en un tobogán emocional. Eso sí, pues yo entiendo el asunto de la bipolaridad. Para mí, yo lo entiendo como un tobogán emocional. Entonces, esa confrontación entre pasado y presente, que lo dice uno de los personajes, creo que es la esposa del tipo, cuando él le pregunta que si le molesta a ella que piense en el pasado, ella le dice que pensar en el pasado generalmente es acudir a una ensoñación, a sueños que generalmente funcionan porque como está en la mente del soñador, que si chocan con la realidad es donde se produce el dolor. Entonces, ese es ahí el problema. Por eso, porque el cuento es melancólico. El relato, para mí, el cuento es bastante melancólico y las huellas del pasado están ahí. Insisto, tiene unos pedazos bastante emocionales. Por ejemplo, cuando hay una frase que a mí me caló mucho, que dice: palabras con alas cortas e insignificantes también expresan algo. Palabras con alas cortas para cargar tanto significado. O sea, es mucha melancolía, un texto bastante melancólico, y más adelante lo dice así, dice, él sentía que algo se avecinaba detrás de las palabras de la muchacha y se mantuvo firme. Creo yo que ahí está el manejo entre las ensoñaciones y los recuerdos del pasado, traerlos a futuro, en ese espacio donde supuestamente tanta naturaleza supone tranquilidad para el personaje. De todas formas, a mí me parece que en mucho, si no en todo, se piensa con el deseo, ¿no? Gracias, Mauricio. Yo yo sentí lo siguiente.
son personas que van recorriendo el jardín y se dirigen a un sitio en donde van a tomar el té. Y entonces caminan por el jardín, caminan por los jardines, y para cada persona el mismo escenario tiene total significado diferente, o sea, es como una película diferente en cada mente, un recuerdo diferente en cada mente. Entonces, el señor pasa caminando y recuerda cuando le pidió matrimonio a su novia anterior. La señora recuerda cuando estaba pintando con otras 6 niñas. O sea, cada persona que pasa exactamente por el mismo escenario tiene recuerdos diferentes, vivencias diferentes. Entonces, pensaba yo, no sé, si todos conocen Bogotá, bueno, no sé si todos estamos en Bogotá, pero quien haya pasado de pronto por el Parque Nacional y ve esas personas ahí sentadas, esas parejas ahí sentadas, gente leyendo, gente haciendo deporte, gente no haciendo nada. Entonces, cada persona con un mundo diferente y con una historia diferente en un mismo escenario. Y también les quería compartir otro dato aquí, que los jardines tienen 263 años de existencia, 263 años. Perdón, Laura, mucho Dime. más. Como jardín de pronto sí, pero como residencia alterna del príncipe de Gales se remonta hasta el siglo XVII, hasta los Estuardo. Ah, ok. O sea, tal vez entonces como jardín turístico. Sí, 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 sí. Y dice que en la actualidad atrae más de 1.5 millones de visitas al año. O sea, que es un sitio que hay que conocer. En particular, también Bueno, ¿algún compañero quiere participar? Por favor, chicos. en particular por la cantidad de las hectáreas que son. O sea, realmente sí es un terreno bastante grande, pero no es un lugar uniforme. Digámoslo así, que en todo lado vamos a encontrar el mismo tipo de paisaje. Entonces, No. tiene diferentes, la palabra que se me viene a la mente que no es la correcta, estaciones, momentos, diferentes momentos a través de los cuales el recorrido puede nutrirse mucho más. Y es ahí cuando enlazo estas ideas de lo que, bueno, uno encuentra en Google, porque no he tenido la oportunidad de ir, con lo que dice Mauricio, de que como esa nostalgia, esa melancolía, o yo me pongo en el papel de esta persona que nos está relatando todos esos recuerdos recurrentes, que va caminando y divagando, y sobre ese ejercicio y esa meditación tan bella que es caminar, es que se vienen todas estas ideas que afloran y que nos da eh, esa, esa nostalgia, como ese vaivén de lo que tú muy bien mencionabas, Mauro, de la confrontación entre el pasado y el presente, esas divagaciones que que uno puede tener a través de los espacios. Sí, sí, Nati. Fíjate que en 1987 la princesa Diana inauguró un invernadero que comprende 10 zonas climáticas. Entonces, es prácticamente lo que tú acabas de decir. Dentro de lo que yo también encontré es que es un centro de investigación que trabaja conjuntamente con la Universidad de Harvard. Sirve de escuela o punto de preparación para los jardineros profesionales en Londres, además de ser un atractivo, un sitio turístico. Sí, pues yo, qué pena, ¿no? Yo encontré que la historia se remite hacia el siglo XIV con los estuardos. Los estuardos son los que plantean la lucha entre en la unificación de Escocia e Inglaterra, ¿no? Y posteriormente tuvieron allí residencia los Tudor. Originalmente en el siglo XVIII, la llamada Kew House empezó a ser usada como residencia alterna del príncipe de Gales. Entonces ahí es cuando empieza
a ser ya un sitio oficial de la realeza, que era lo que escribía Laura. Porque todo esto de los Tudor y de los Estuardos, pues fue eventual. Unos iban, otros no iban, pero ya a partir a partir del príncipe de Gales, que fuera el futuro Jorge IV, desde ahí la Casa Real se instala en el castillo de, por aquí lo tengo anotado, bueno, en un castillo. Y se utiliza como residencia para el príncipe de ¿qué? Príncipe de Gales. Príncipe de Gales. En este cuento el personaje principal es el jardín, ¿no? O sea, el jardín indiscutiblemente, la descripción de los tallos, de las hojas, de las formas, de cómo la luz penetra la gota de agua, es súper descriptivo, siendo el personaje principal el jardín, y los demás, las personas son como escenarios o como actores secundarios. Este cuento lo publicó Virginia Woolf con otros 2 cuentos en 1919, como ya les había comentado. No sé si alguien más tenga para aportar algo. O si hablamos de lo que Mauricio quiere hablar. Dale, Mauro. Ya Pues, estamos acá. Tienes toda nuestra atención. Yo creería, por todo lo que hemos dicho, yo creería que pues no sé si todas las obras de esta señora Virginia Woolf sean de este tipo, ¿no? Melancólicos. El asunto es que es bien, ¿cómo se dijera? Sí, para mí fue impactante el hecho de ver que el protagonismo no lo tenían las personas, sino ver a la descripción de las vivencias que se tienen en el jardín. Ese es lo que se roba todo el interés. Y parece ser que esa es una de las partes fundamentales desde el vanguardismo literario anglosajón del momento de la entreguerra, que es cuando ella empieza a sobresalir, porque sus obras entonces permiten entregar toda una serie de sensaciones sin estar recurriendo al tema metafísico y la confusión del ser y el desespero frente a la vida. Sí, es lo más simple. Exacto, sí, exacto, sino de un modo simple mostrar todo un sentimiento que genera la misma naturaleza. Por eso va el comentario mío del vivero, ¿no? El vivero para mí es fundamental porque es un espacio que reúne mucha naturaleza y toda junta, ¿no? Pero no solo eso, sino que además le ofrece a la persona que está viviendo ese momento el ver la realidad con solo desviar la mirada y mirar a través de la ventana del vivero. Ya, eso me pareció muy interesante. Entonces, vuelvo y pregunto, no sé, los que sepan, si esa es parte de las características de la obra de esta señora, porque como autora es sobresaliente y valdría la pena leerla en el club de lectura. Bueno, y esta tarea para próximos meses, empezar a leer a Virginia Woolf, a ver qué más aprendemos. Sí, sí. María Eugenia, ¿qué opina del cuento? Se oye, ¿no? Lo que está hablando. Sí. Sí, señora. Bueno, realmente
a mí me desconcertó un poco este cuento de Virginia Woolf, es que no había leído el texto que nos enviaron, qué vergüenza. Bueno, precisamente porque es descriptivo, no se siente como ninguna trascendencia y sobre todo no se siente como una expresión de un ser tan atormentado como era ella, porque ella tenía, yo no la recuerdo mucho, es que yo leí algo de Virginia Woolf hace tiempo, pero ella era tan atormentada, ella primero que todo no tenía una definición sexual muy clara, ella tenía atracción por el sexo opuesto y por el mismo sexo, sin embargo se casó con un señor que la adoraba y sabía de su condición, la adoraba, la consentía, le hacía todo y ella, a pesar de eso, de que él le dio tranquilidad en todos los campos, ella se suicidó, ¿sí? Sé que recuerdo que tenía una hermana que de alguna manera o la, o la, ¿cómo se llama eso? No la, bueno, digamos la complementaba a ella, pero no sé si era, ahí dice que las ilustraciones son hechas por la hermana, no sé si era en el campo entonces del dibujo, y la hermana tenía unas ciertas características y era importante en la vida de ella, pero no recuerdo, y ahí no, ni siquiera se refleja absolutamente nada de esa perturbación que ella tenía en su relación con el mundo, con ella y con los demás. Y entonces me pareció, a mí me resultó desconcertante y si quería era oír los comentarios de ustedes a ver si entendía algo más sobre la trascendencia que podría tener el cuento, pero parece que no es importante ni siquiera que tenga trascendencia. Tal vez pensaría yo, y esto sí es un mar, digamos, de ideas, de pasiones, de confusiones, de sentimientos, de pronto tan cortar y concentrarse en un solo objeto que era el jardín.
como los momentos de la vida tan diversos que aparecen en las parejas que van caminando por los jardines, ¿no? O sea, como el viejito, esta pareja como en la madurez que recuerda el pasado, los muchachos que están como arrancando la vida y no tienen dinero, me pareció como muy chévere y me la evoca mucho a ella. Yo sí sentí mucho el tono de su escritura, que es así como melancólico, como muy contemplativo, como enfocado hacia la melancolía en el sentido como de estar como rememorando el pasado. Me pareció como muy presente en este cuento, muy bonito, me pareció súper chévere. Diana, una pregunta, Sí. Diana. Dime, Mauricio. ¿Tú has leído obras de ella? Sí, yo leí La señora Dalloway y ¿Y, este libro de la habitación propia. y su estilo es así melancólico? Sí, ella tiene ese estilo muy melancólico, pero a mí me gusta ese estilo, o sea, me parece que es una escritura como muy fina, yo la siento, ¿saben qué? Como muy dentro de la personalidad, como inglés, como con esa frialdad a la hora como de observar las cosas, pero de una manera bella. Me parece que sí la refleja mucho a ella. Este libro de Pero la no será habitación que, propia también es bien no será contemplativo. que tiene que ver con su condición mental. O sea, ella sufrió mucho desde niña, Sí, la muerte sufrió de su mucho. mamá, la muerte de su papá, luego el trastorno, todo el tiempo estuvo trastorno bipolar. Y lo que decía María Eugenia ahorita, a pesar de que se casó con una persona que la hizo tremendamente feliz, ella se suicida y le deja una nota al esposo diciendo que, pues que ella no puede seguir arruinándole la vida a él, Y es porque muy dura ella esa nota. siente que no va a salir de eso nunca. Entonces, yo la verdad no había leído a Virginia Woolf, pero creo que lo que dice Diana, si siempre es tan melancólico y si es siempre así, creo que tiene mucho que ver con su eh, Su bipolaridad. estado de ánimo, sí, su bipolaridad. Escribe desde ahí, escribe desde esa situación mental. Puede ser, ¿no? ¿No? Puede ser que escriba desde esa parte, como a la baja de la bipolaridad, que es como más como depresiva, contemplativa, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí, esa carta que le deja al esposo es desgarradora, yo también la leí y es súper dulce, se veía que se amaban profundamente, pero la enfermedad mental fue más poderosa. Sí. Hay Esto un, que, yo, eso que acabas de colocar ahí en el chat es de Virginia Woolf, esa frase que acabas de colocar, esa cita. Muy duro, sí. pues por lo menos está, Virginia Woolf está entre los autores trabajados por Borges. Luego algo, luego algo bueno habría de tener, ¿no? Melancólica o no, También. yo no sé, pero algo bueno tendría que generar su prosa para que despertara el interés de Borges, ¿no? Ujú. A mí me parece que escribe precioso y la forma como detalla en este cuento es muy bonita, o sea, y yo no siento que la melancolía sea per se mala, o sea, es como un tono de escritura que podemos encontrar en varios autores y que transmite bastante, ¿no? Yo siento eso. Pero sí, sí, estamos de acuerdo. Eh, Además de eso, ella se nos va Nati. Ay, No, yo no me bueno, voy, aquí ella, estoy. ella es. ¿Sí? ¿Te vas? No, señor, les No, estoy no, no, no se compartiendo por va. interno algunas de Está las citas que he regalándonos encontrado, citas. que he podido encontrar un Ya, poco ya. como para hacernos idea, asociar como su estilo y la profundidad de su ser como escritora. Pero a propósito de lo que decía Diana sobre la melancolía, ella, su prosa es literaria, es de vanguardia, ¿no? Es, Es eh, súper vanguardista, es que exacto. todas las reflexiones que ella se plantea lo puede hacer
capítulo que titula Orlando. Ah, ese no lo he leído. ¿Orlando es de ella? Sí, señora. Mm, Flush, Orlando, un cuarto propio. Son 3 libros sobresalientes. Orlando. Pero puedo decir el de las, ¿cómo es que ahorita fue Laura la que dijo del de la señora de la Way, o cómo es que se llama ese libro? El de la señora de la Way, o algo El de así. la señora Dalloway se llama así. Ah, Doroway. Ah, la señora Dalloway. Hay otro que se llama Las Horas. Yo lo leí hace muchísimos años. Es que quería decir, nada más que he oído decir que ese, el de la señora, es el mejor he oído decir, no lo conozco, que es muy bueno, pero lo que sí quisiera proponer es por qué no leemos en la otra parte del, ay, de los temas En el urbano, en el urbano. del urbano, un libro de ella. Sí, eso es lo que yo Sí, estaba diciendo, que claro que Mauricio sí. toma nota. Claro que sí. Ajá, bueno. Claro que sí. Con eso aprendemos. En la actividad que se tiene programada adelantar del sábado en 8 está precisamente el recibir propuestas para arrancar 2023. ¿Me recuerdas la actividad? Vamos a hacer, a ver, Pero yo eso no tiene, perdón, estoy Mauricio, sondeando, pues, es que nos salimos del tema. pero es que ya queremos saber. Bueno, listo. A ver, la idea es la siguiente. La idea es hacer una sesión del puro cuento presencial y con Mario hablábamos que rico hacer un cuento a varias voces. Qué chévere. ¿Ya? ¿Sí? De presencial, entonces yo ya configuramos un formulario en el que se pregunta si hay intención de la gente a asistir a la actividad y si le gustaría participar en la lectura. Yo ya tengo vistos algunos en los que son prácticamente varios personajes para que tomen partida, sí hagan parte bastantes compañeros, varios compañeros, pues obviamente no van a ser 14 los personajes del cuento, pero sí podrían ser 4, 3. Vamos a hacer sueño de una noche de verano. Sí, entonces esa es una de las actividades, o es la actividad central. La idea es que la actividad que se desarrolla ese sábado sea una despedida de año. ¿Ya? Y yo no sé a ustedes, pero por lo menos a mí, yo estoy metido en esto es porque este espacio me genera felicidad. ¿Ya? Entonces, como es un espacio que genera felicidad, la otra actividad es, vamos a llevar todos una carta dirigida al grupo, en la que se exprese lo que se quiera del grupo. ¿Cuál es mi anhelo? Que el grupo sea así, que no vamos a hacer así, que Mauricio no haga esto, que aquí que los puros cuentos no sean los jueves sino los martes, no sé. Y la idea es que la carta de cada quien la lea el amigo secreto. ¿Y cómo sabemos quién es el amigo secreto? Porque vamos a hacer una dinámica de amigo secreto muy especial, distinta de las de siempre. Y ahí sí no se las voy a decir. Esa es la sorpresa. Va a haber, a ver, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer un compartir. Compartir entre lectores, lo mejor es compartir libros. Entonces, yo repito lo que ya dije en un mensaje y está en el afiche promocional. Ojalá el libro no va a ser un hueso, sino que sea un regalo. Ya que no sea esta la ocasión para salir de un hueso. Porque todos tenemos huesos en la biblioteca, esas son pendejadas. Y uno anhelando estos espacios para salir de ellos. No, que sea, como les digo, como este espacio genera felicidad, entonces que haya la felicidad en el dar, para hacer de esto un momento bonito.
y Diana, tú le vas a dar a alguien. Lo que no sabes es cómo ¿A se va a quién? escoger ese Sí, alguien. sí. Y ese alguien va a resultar de la forma más sencilla. Y entonces, ese alguien a quien Diana le da, va a leer la carta de Diana. El alguien Mm. a quien Laura le da, va a leer la carta de Laura. Y así, pues no vamos a hacer unas cartas después de 7 páginas, ¿no? O sea, uno llega ya con su libro y su carta, Exactamente. armado. Y unas galletitas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Y hacemos Y, de eso el endulzamiento. sí, sí, para endulzar la palabra. pero Mauricio, para eso tienes que confirmar asistencia como para que salga bien, ¿no? Sí, O claro, como, esa es la idea. Entonces, eso es, por eso, si no lo alcanzo a hacer ahorita, lo hago mañana a primera hora, donde está la encuesta, en donde diga acá, sí, yo voy a ir, quiero participar o no quiero participar en la lectura del cuento de varias voces. Ya, y entonces hacemos esas 3 actividades y por lo menos ahí nos gastamos 3 horas bien rico. y eso es no, Ah, más bueno, bien. ¿y dónde lo vamos a hacer? En el sitio ideal para eso, que fue aquel que empezamos a rechazar porque no era el apto para hacer las reuniones, que es Lubianca. En Lubianca, lo Porque que allá viene sí es, se puede tomar la cerveza. señora, Porque allá se puede tomar la cerveza. sí, claro, en Lubianca, lo que fuera el antejardín de la casa es un espacio muy adecuado para este tipo de actividades. Y si Sí, ahí se, es bien bonito. y si se nos va más largo, muy seguramente podemos subir a una de las habitaciones de la casa y seguimos la reunión y ya hemos estado allá y allá no hay ningún problema. El asunto es que haya consumo. Bueno, Mauricio, Pues eso es lo y que, entonces, eso es lo que, eso es lo que dice el póster promocional que diseñó Donati. bueno, Mauricio, y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la fundadora renunció